Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Nayib TV y el Tío Nayib 2.0. Gente, saludito a todas las personas que van a ver este video. Ya saben que estamos trayendo las noticias fresquitas y mire, hoy viene una buena. Aparte de eso, que viene la ahuevada a la caballota, porque se le fue con todo al diputado hasta el diputado William Soriano. Le dijo que era un mantenido, que el FMLN te mantuvo sin vergüenza, ave de rapiña, le dijo de todo, camarada. Así que necesito un like, porque también viene la contestación de William. Y mire, gente, el presidente Nayib Bukele puede llegar a ser presidente de Guatemala. Aunque usted no lo crea, Nayib Bukele sí podría ser presidente del país de Guatemala. Irving Cuchilla dice: el presidente Nayib Bukele puede ser presidente de Guatemala bajo un artículo de la Constitución guatemalteca. Así que por favor, deje su like y comenzamos el video. Veamos. ¿Nayib Bukele puede ser presidente aquí en Guatemala, sí o no? Esta información va a huevar a muchos políticos, perdón la palabra. Por eso al gobierno le conviene mantener al pueblo en la ignorancia y se enoja con gente que comparte conocimiento como conmigo. Pero veamos cuáles son los requisitos para ser presidente y vicepresidente de Guatemala. El artículo 185 de nuestra Constitución indica que para optar al cargo de presidente y vicepresidente tienes que ser guatemalteco de origen, ser ciudadano en ejercicio y ser mayor de 40 años. Pero aquí viene otro artículo interesante. ¿Quiénes son los guatemaltecos de origen? El artículo 144 de nuestra Constitución indica que son guatemaltecos de origen los que nacieron en naves, aeronaves en el territorio guatemalteco y también los hijos de guatemaltecos nacidos en el extranjero. Aquí viene el artículo que sí permitiría a Nayib Bukele ser presidente de Guatemala. El artículo 145 de nuestra Constitución indica que son considerados guatemaltecos de origen todos los que nacieron en algún país que formó la Federación Centroamericana. O sea que Nayib Bukele sí puede ser candidato aquí en Guatemala. Así que ojo con esta información. ¿Qué opinan ustedes, señores? Si hay algún guatemalteco, escriba, y si los salvadoreños dejarían ir a Nayib Bukele a ser presidente de Guatemala. Póngame usted Nel, camarada, póngale. Si usted cree que Nayib Bukele debería ser presidente de Guatemala, póngale Nel, camarada. O sea, que dejara de ser presidente en El Salvador para ser presidente en Guatemala, le pusieran Nel, camarada, póngale Nel, camarada, ponga N-E-L, que dice Nel, o sea, Anel. Ya sabemos que los salvadoreños, Anel, eso significa no. O sea que, dígame usted, y si hay chapines en el canal, que me imagino que han de ver chapines, ponga, sí, queremos que Nayib Bukele sea presidente de Guatemala, y por favor deje su like para que esto se haga viral y más hermanos chapines vean que Nayib Bukele sí podría ser presidente. No fuera mala idea. Déjenme les explico. Nayib Bukele hace otro periodo más de 5 años en El Salvador y alguien más vuelve, alguien que esté con la misma mentalidad de Nayib Bukele, agarre el cargo también después de Nayib Bukele y que Nayib Bukele vaya a liberar Guatemala de la criminalidad, porque en Guatemala ahorita, como ustedes saben, es el país más violento de Centroamérica. La verdad, lamentablemente los hermanos guatemaltecos están viviendo lo que nosotros vivimos cuando las pandillas habían arreciado en el país. Y mire, hablando de la presidencia, Nayib Bukele ya está la fecha para cuándo va a renunciar, ya está el mes para cuándo va a renunciar, y lo dice el diputado Cristian Guevara. Veamos. Nosotros, señor Guevara, buenas tardes para usted. Hola, estimado, ¿qué tal? Aquí conectándome. Un saludo al pueblo español. Bueno, no sé si a ustedes les está sorprendiendo todos los titulares que están leyendo a lo largo de no solamente España, también Estados Unidos, en los que se califica como un país sin democracia, un país sin justicia, un país que no invierte en educación, como se estaba hablando ahora, en lugar de un país que está intentando luchar por evitar un estado de excepcionalidad con las delincuencias de las bandas. Bueno, con el tema de la democracia te cuento que el otro año, en febrero de 2024, vamos a tener las 4 elecciones que hay en El Salvador, presidenciales, las de diputados, que es el Congreso, las de municipios y las de diputados del Parlamento Centroamericano, y no se ha cambiado absolutamente ni una coma de ninguna ley. Vamos a participar bajo las condiciones de juego que ya están, y nosotros esperamos ganar ampliamente las elecciones sin coartar a nadie, sin presionar a nadie, con el voto libre de los salvadoreños. Es más, te cuento, yo soy presidente de la Comisión de Hacienda y justo vamos saliendo de la comisión en la que hemos dictaminado que se den $60 millones para que se garantice el voto de los salvadoreños en el exterior. Los salvadoreños que me están oyendo, que viven en Madrid, que viven en Valencia, que viven en el País Vasco, van a poder votar por primera vez en la historia. Yo no entiendo cuando te dicen que no hay democracia y vamos a permitir que 1 millón de salvadoreños voten por primera vez, porque la gente que salió desde los años 80 no podía votar.
Tenemos, tal vez la gente de España no nos conoce del todo bien, pero nosotros somos 9 millones de salvadoreños. Somos 6 millones que vivimos dentro del país y 3 millones que salieron desde 1980. ¿Cuántos españoles son ustedes? 47. 47 millones. Es como que me dijeran que por el ETA, que desde 1980, por las acciones del ETA, se hubiera mantenido el ETA todo este tiempo, por la violencia, y hubieran 30 millones de españoles dentro y 15 millones que hubieran tenido que salir por la violencia. Bueno, en el País Vasco, que citaba usted el País Vasco, muchos vascos tuvieron que salir, así que el problema lo conocemos y sobre todo lo conocen y no podían votar en su lugar de origen. Pero esta sería otra cuestión. Cristian, le quiero preguntar, ¿a las elecciones presidenciales se puede presentar Bukele? ¿Es posible la reelección con la Constitución en la mano? Así, ya hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia en la que un artículo lo habilita para poder participar. Él va a tener que renunciar, él tiene que renunciar pronto, creo que en agosto tiene que renunciar, octubre, agosto, no me acuerdo cuál es la fecha. Él tiene que renunciar para poder participar, entonces vamos a cumplir, como te digo, nosotros no hemos cambiado la Constitución, nosotros no hemos cambiado ninguna ley, vamos a participar bajo las reglas de juego que hay, que nunca nadie había intentado. Reelegirse es otro tema, pero aquí se puede hacer. Se puede hacer. ¿Y los índices de popularidad con los que Bukele se enfrentaría a esa reelección son altísimos? Bueno, ya él está a punto, en junio cumple 4 años al frente del gobierno y él va ahorita con un 92% de aprobación. 92% de aprobación. ¿Cree que ya creo que cualquier político en Europa los quisiera, ¿eh? Sí, creo que solo el de Portugal creo que anda más o menos bien y de ahí no está en el 92 como Bukele, está alto, pero no está en el 92. Imaginamos, Cristian, que se debe a la política de seguridad que ha seguido Bukele estos 4 años en su lucha contra las maras, contra las bandas. No solo es el tema de seguridad, yo quiero recordarles, digamos que nosotros somos un país muy pequeño, muy pobre, golpeado por la corrupción. La primera mafia que derrotó Bukele fueron las mafias de la corrupción que tenían los anteriores partidos políticos. Él comenzó a ganar popularidad, bueno, él entró en primera vuelta, que aquí cuesta mucho, entró en primera vuelta y, digamos, su primer gran acierto como política del gobernante fue el manejo de la pandemia. Entonces, eso hizo él que se lo catapultara, que subiera en la aprobación. Bueno, yo oía que decía que no hemos invertido en educación y que, bueno, la ejecución del presupuesto, les recuerdo, soy presidente de la Comisión de Hacienda, nosotros hemos pasado de 2.9 del PIB en educación a 5.1. Es decir, aún hubieran ejecutado el 2.9 los anteriores gobiernos, mucho más bajo de que si nosotros ejecutáramos un 80%. Entonces, y hay una promesa que esperamos cumplirla, que ya están saliendo las primeras. Nuestros niños realmente, si ustedes conocieran las escuelas de El Salvador, ni creyeran que son escuelas, parecen gallineros, literalmente, no les estoy mintiendo. Son de lámina, con malla, sin agua potable, sin baños, y las escuelas que tienen infraestructuras, pero es que yo no me imagino a mi hijo estudiando ahí, la verdad. O sea, no me imagino un niño yendo a estudiar en esas condiciones. Es más, las aulas de las escuelas salvadoreñas que están en buen estado son muy parecidas a una cárcel, porque los ladrones antes se metían a robar todo el material educativo, entonces se reforzaron por barrotes por todos lados y los niños reciben clases en la misma infraestructura en la que un reo paga la condena. Nosotros nos hemos comprometido a reconstruir, remodelar o hacer de cero las 5.200 escuelas que tiene el sistema educativo salvadoreño, que por cierto, haciendo un censo estamos, porque ni siquiera sabemos cuántas escuelas hay. Los gobiernos anteriores no nos dieron ni siquiera un catastro de escuelas. Cristian, es usted responsable de Hacienda, no de turismo, pero ¿recomendaría su país a los turistas españoles? ¿El Salvador es un país al que se puede visitar? Claro que se vengan, total seguridad para ellos, donde quieran conocer, es más, hasta los lugares que eran peligrosos. Yo estoy comenzando lo hago en calidad de parlamentario, llevo a empresarios exitosos a que conozcan a lugares que anteriormente eran conflictivos. Es un fenómeno muy parecido al que pasa en Comuna 13 en Medellín, que los lugares donde estaba la FARC y los helenos ahora son lugares turísticos. Yo estoy tratando de impulsar esto. Yo le digo al pueblo español que vengan, que conozcan nuestro café, nuestras montañas, las costas, si les gusta surfear, que lo pasen. Es decir, ahorita nuestra apuesta es ser tan seguros como lo es Canadá. Así que si ustedes pueden visitar Canadá y no sienten miedo, pueden venir a El Salvador exactamente igual. En la alternativa de Si Tienen, estamos invitados a hacer un programa especial desde El Salvador. Le tomamos la palabra.
cuando tú quieras, yo te voy a dar la opción de todas las 10 lugares, 12 lugares que era imposible entrar, para que no digas que yo tengo preparado nada, 10, 15 lugares que eran las capitales de las maras, y yo te llevo al que vos decidas. Muy bien. Bueno, como vieron la entrevista que hizo el diputado Cristian Guevara, les dejó claro también a los españoles que no se dejen guiar. ¿Por qué? Porque en esa misma entrevista también habían invitado a Fortín Magaña, pero solo que él estuvo antes de cómo se llama, o sea, hicieron una entrevista larga y en esa entrevista salía también Fortín Magaña. Y mira lo que dice Fortín Magaña, pero un mismo español le zurra la cara a este viejo desgraciado, a este viejo que siempre anda con estupideces queriendo poner mal a El Salvador y al gobierno de Nayib Bukele, porque sabemos que el viejo es un gran arenero y quiere de regreso su puesto de muertero que tenía, porque como dicen que la mujer lo mantiene y ahora ya no tiene plata, antes tenía plata porque era muertero. Acuerdan que hasta casi ponía globos para anunciar cuántos muertos habían diarios en El Salvador. Y mira lo que dice él y después le pondré el video de lo que le dice un español en toda su carota. Veamos. Creer que solo podemos meter a las personas en la cárcel y en la cárcel y en la cárcel, que es lo que está haciendo Bukele, pues va a llegar un momento en que van a salir. Y cuando salgan van a regresar con más rencor y con más odio. El hecho de que El Salvador es realmente dos naciones en una. Los descendientes de los europeos, que normalmente son cultos, son personas pues que tienen educación formal, etcétera, y los descendientes de los indoamericanos, que realmente pues están muy marginados desde tiempos de la colonia. Y esto es un poco también lo que está pasando. Los maras no pertenecen a las clases sociales altas, las maras pertenecen a las clases sociales bajas. No sé si ustedes lo saben, pero en El Salvador en este momento ya no existen jueces independientes. El gobierno del señor Bukele desafortunadamente rompió la Corte Suprema de Justicia, puso jueces a su medida, se va a reelegir siendo esto inconstitucional y bueno, y estamos delante de una persona que cree que la ley es un impedimento. Gasta grandes cantidades en su propia propaganda. Si ustedes se meten en Facebook o en Twitter o en lo que ustedes quieran, van a ver a un Bukele permanente en todo el mundo, con lobistas en todo el mundo, gastando verdaderas fortunas de esto. Ahora, no sé si ustedes lo han pensado, pero El Salvador en 3 años tiene endeudado con el señor Bukele el 105% de su Producto Interno Bruto. No hay plata en El Salvador. Y esto está sucediendo porque no hay una sola escuela nueva, porque Bukele él mismo ha tenido un pacto con las maras. El Departamento de Estado de los Estados Unidos el que ha insistido en el pacto de las maras que tiene Bukele. En este momento los jefes de las maras, como el señor Kroc, están en México. Miguel, discúlpeme, ¿y esa negociación del gobierno de Bukele con los jefes de las maras no sería de alguna manera equiparable a negociaciones o procesos de paz que ha habido en otros países, como por ejemplo Colombia? No, por supuesto. Bueno, como vieron ahí, lo que dice el viejo el muertero, el apestoso, el que siempre andaba con el moco ahí, como que era bolo, de los bolos coneteros, que siempre en las entrevistas sale con su moco que le asoma en la nariz, viejo chuco. Y aquí mire en su cara, le dice, en tu cara, hijo de fruta, le dice aquí el que tuitea esto, y oiga lo que le dice en español en la cara, se lo acaba, oiga. Buenas noches. Pero también todas las personas, los familiares de los asesinados, las mujeres violadas, los comerciantes extorsionados, ahora respiran en El Salvador porque los criminales están donde tienen que estar, que es en la cárcel, y no 1 o 2 años. Se acaban de incrementar las penas hasta 45 años para todos esos criminales mareros que tenían aterrorizada a la población, matándola discrecionalmente, violando a las mujeres que querían, robando a todas las personas que les apetecía, imponiendo impuestos ellos mismos. Lo que sucede ahora mismo en El Salvador es 0 homicidios y los criminales donde tienen que estar, en la cárcel. Es que a las maras no se les puede ir con un cuentecito de derechos humanos, de organizaciones internacionales, porque quienes padecían eso era la población de El Salvador. Habrá que reconocer que Bukele ha descendido hasta prácticamente 0 el crimen. Como vieron, el mismo español le dejó ir en la cara, o sea, lo terminó de acabar. Por otro lado, pasando de juguete a jugueta,
Aquí está la Marlene Funes, la caballota, que mire que bien alegre, porque supuestamente el magistrado Julio Olivo se le paró a William Soriano, y oiga cómo arremete contra William Soriano y contra Sueci Callejas. ¿Defendiendo a quién? A un señor que tenía y ocupaba 3 carros para ir a trabajar. Increíble, pero cierto, así son los del FMLN. Cuando no tienen y llegan a tener, hasta locos se pueden volver, como esta sujeta que aquí ya no habla como reportera, sino como la que vaya a la gallina a dólar, la gallina, mire, yo gallina dólar como mercadera. Escúchela. Quiero invitarlos a que vean la Comisión de Hacienda que se celebró hoy, donde mi respeto para el diputado Olivo, que puso a temblar a los diputados del gobierno porque manifestó que el Tribunal Supremo Electoral con el presupuesto actual no podrá hacer bien las elecciones. Fue realmente impresionante la valentía con la que el magistrado Olivo cayó a un diputado bocón, becado por el FMLN, empleado por instituciones del FMLN, y que además ahora dice que es puro porque está en las nuevas ideas, pero que antes decía que qué culpa tenía él de que su sangre fuera roja y tener el corazón a la izquierda. Hipócrita es lo que es, que le gusta vivir, sanguijuela que vive del Estado. Ese tipo es una sanguijuela que vive del Estado. Mientras el papá fue alcalde, vivía del salario del papá que era alcalde. Después fue becado, tiene todos sus estudios gracias a becas que dieron en los gobiernos del FMLN. Después fue empleado de una institución creada por alcaldes del FMLN. No voy a decir que por el FMLN, por alcaldes del FMLN. Esta sanguijuela hoy recibió su merecido, y por eso aplausos al diputado Olivo, que se paró. Y una diputada, por favor, guarde la cordura, por favor, los descontrolados eran ellos. Felicitar al magistrado Olivo, que se les paró bonito, y además le peló la cara a los demás magistrados y les dijo: si ustedes aquí dicen de dónde han sido los recortes, de qué programa ha sido, ustedes son mentirosos porque no nos han llamado a una reunión con el Ministerio de Hacienda. Hay alguien que me está ayudando a leer los comentarios, así es que vamos a pedirle que nos los escriba acá porque no logramos leerlos todos aquí. Bueno, como vieron, la juguete, desde entrada de juguete, porque dijo que era diputado y no es diputado, es magistrado. Así las caballadas y las tonteras de la caballota. En este mismo en vivo, ella misma sigue diciendo ahí, habla también de la diputada Sueci Callejas. Con el tema del 25%. En un pedazo, maestro, dice... También dice eso sobre lo de Sueci Callejas, pero la muy juguete dice que es diputado, el Julio Olivo es diputado, dice ya no es magistrado, o sea, imagínense la brutencia de la Hortensia, que es esta pasmada que está aquí, de la Marlene Funes, empieza a criticar al diputado Cristian Guevara y que le empieza a sacar los trapos, le dice a ver a piña y que no sé qué y que la guardia, pero William Soriano ya le tiene su respuesta. Pero antes que nada, recordarles que tenemos nuestra sponsor de Long y Foster Real Estate, Jane Hernández, quien le ayuda a tener su casa, la que le ayuda con los préstamos si usted es comprador nuevo. Ella le da lo instruye por el camino para que usted pueda tener su casita y no alquilando. No importa que usted sea hindú como yo, indocumentado. Mire, préstamos para compradores por primera vez, programa de asistencia para compradores por primera vez, venta de casas o negocios, reparación de crédito, préstamos para compradores con ITIN. Ayudamos a los compradores con ITIN que puedan dar de 10% a 15% de pago inicial. Así que ya sabe que no importa que usted sea mojarra, si usted vive en el DMV, puede buscar a Jane Hernández para que ella le ayude con su casa. Mire, si usted vive en DC, en Maryland o en Virginia, llame a Jane Hernández al 240-645
espérenme, 645 29 55 al lugar donde usted la puede llamar. Después de haber dado paso a la publicidad de nuestro sponsor del canal, que es Jan Hernández del Real y Forest Day, para que le den los mejores precios, camarada, que le den a sacar su casa, ya deje de alquilar. Mire, William Soriano le responde y le dice: ¿se imaginan que yo dijera esas palabras hacia la diputada? No se vaya a quejar el miércoles en plenaria. Bien dicen que la ignorancia es bruta. Y en pocas palabras le quiso decir bruta. Y mire, ahí se la va a terminar de acabar. Mañana miércoles va a haber arrastrada de caballa. O sea, van a venderle como le venden en San Vicente, no carne de chucho, sino que carne de caballa. ¿Pero por quién alega esta? Nada más y nada menos que Julio Olivo. Todos tienen 3 vehículos, son ratas estos del FMLN. Puede ser reniegue de él, que no le dan tanto dinero ahorita al tribunal, que no va a poder tener sus 3 vehículos que él ocupaba para la misma cosa que podía hacer solo uno. Imagínense, así de malgastaban el dinero estos erros de del FMLN cuando fueron el poder y metieron a toda esta gente. La verdad que este Julio ya lo deberían de destituir, ya no tienen nada que estar haciendo en el Tribunal Supremo Electoral. No importa que digan, ay, que sacaron al que era el FMLN, que no importa. Si los salvadoreños queremos que el FMLN no aparezca más. Pero escucha lo que dice este sinvergüenza. Las reformas electorales, pero solo que me quede algo claro. Ajá. ¿Usted en algún momento entonces tuvo 3 vehículos en el Tribunal Supremo Electoral? Todos tienen 3 vehículos, Moisés. ¿Para qué tantos? Son para las actividades también. Por ejemplo, un Pero vehículo... usted solo va a ocupar uno a la vez. Igual, o sea, sí, digamos, ese puede ser, si quiere, un vehículo nacional para hacer notificaciones. Usted realiza notificaciones desde el despacho, diferentes notificaciones a diferentes áreas, a la Fiscalía, a la Procuraduría, si hay un escrito del Tribunal de Ética y así. Otro vehículo que usted lo utiliza precisamente para transportarse, e incluso algunos tienen un vehículo seguidor. Si no, pregunta. Las reformas electorales, pero solo que me... Bueno, como vieron que él ocupaba hasta para ir al baño quería un carro. Así de sinvergüenza son estos desgraciados del FMLN, y esta es la ratota de la cual se siente orgullosa la caballa. Mire, y como no va a sentir orgulloso si son del mismo estiercolero que vienen los dos del frente, nada más, camarada. Nada más y nada menos. Esperamos mañana la respuesta de William Soriano, que va a ser épica, y esa no, y él no se la va a pegar en video, se la va a decir en la cara cuando estén en la plenaria, camarada. Va a estar bueno, así que no se pierda el video de mañana, porque le voy a poner de título: William Soriano saca llorando a la caballota de la asamblea. No se le voy a poner así, pero a ver, va. Como dijo el gringo, gente, ya saben, no olviden dejar su like al video, y si usted necesita su casita en Maryland, en Washington o en Virginia, no olvide llamar a Jan Hernández. Gracias a todos por haber visto el video. Como dijo el gringo, see you later, my friend. Bye, 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 bye.